El almorzadero de té llega gracias al auspicio de Flowers Places, los mejores detalles florales para tu persona especial. Comunícate al 09 63 24 90 51. Day Cake, endulza tus momentos con los mejores cakes. Comunícate al 09 82 37 48 89. Diamond Shoes, tienda online de sneakers. Comunícate al 09 83 96 06 10. LED Places, iluminando tu vida. Comunícate al 09 78 72 12 00. El almorzadero de té. Muy buenas noches, chicos, y bienvenidos a un programa más del almorzadero de té. Y hoy, como siempre ya saben, los lunes tenemos actualidad nacional y el día de hoy contamos con un invitado de gran categoría, el magíster Roberto Rosero, y también a mi compañero el día de hoy. ¿Cómo se encuentra nuestro querido invitado el día de hoy? Buenas noches, Tali. Muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio y pues en lo que cabe en esta supervivencia de COVID-19, pues sí, me encuentro bien, no me puedo quejar. Mi querido compañero, La Voz, ¿cómo te encuentras hoy? Se me durmió por ahí. Se emocionó. Ay, sí, ya estoy listo. Ahí está. Inicio de semana y inicio de nuevas restricciones, inicio del cuídate tú solo, aunque eso lo hemos hecho porque las autoridades y entre ellos se ponen de acuerdo, pero en primer lugar dar un agradecimiento al invitado de hoy, un gran profesor, una gran persona, liguista a la falla, pero bueno, eso vamos. Un poquito de lo futbolístico, de cómo le ve al nuevo DT, pero comenzando un poquito a entrar en materia. Hoy se terminó el estado de sección para todo el país. ¿Cómo ve a Ecuador? ¿Está preparado para el me cuido yo solo? Me cuido yo solo. Es buena la campaña, ¿no? El mensaje. Yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado en el sentido de que la mayoría de personas, empresas, pequeñas empresas, pues lo que van a buscar es salir un poco a tratar de salir, de sobresalir, de tratar de estabilizar la economía, ¿no? Y claro, por ende la economía del país. Pero eso de que te cuido, tú te cuidas, algo de eso me comentabas, sí es bien complejo. No tenemos una cultura en la cual nosotros podamos, pues, ser esas personas en la cual, ¿cómo te explico? En que nosotros, pues, veamos por el prójimo, no veamos por nosotros mismos y por el prójimo, es decir, mantener el distanciamiento, utilizar mascarilla, llevar un tarrito de spray que te bote el alcohol, ¿no es cierto? Sobre todo en los centros comerciales, en las entidades bancarias, en la misma vereda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, parece que yo por ahí algún rato que, bueno, me ha tocado salir a hacer compras o adquirir algo, sobre todo en esta época coyuntural de regreso a clases, ¿no? La compra un poco de útiles escolares, el fin de semana que estuve con mi señora esposa haciendo este tipo de compras, pues la gente parece que como que no pasa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué te digo? Porque, por ejemplo, en los centros comerciales está puesto señalética en el piso, están unas flechas inmensas, o sea, y la gente, pues, para nada, o sea, va en contravía, entonces, claro, con mi esposa
Al mismo tiempo que nos molestamos, nos reímos porque decimos, estamos en un centro comercial que supuestamente está en un sector donde hay una clase media alta, que supuestamente, como yo digo, ¿no? Es leída y escrita. Pues no hay una, no acata esas órdenes, ¿no? Esas disposiciones que hay. Pero, por ejemplo, en centros comerciales yo he visto que, claro, te toman la temperatura, te desinfectan los pies, los zapatos, te ponen alcohol, están cuidándote que no te apegues, sobre todo para entrar a los grandes centros, supermercados, no quiero dar marcas. Y claro, a cada rato en los altavoces están diciendo, por favor, no se aglomeren, pero la gente, o sea, no hay una cultura. Parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Yo pienso que al menos la gente está creyendo que esto es una simple gripe, ¿sí? Y se están olvidando de muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que espero que no haya un segundo rebrote, digamos, hablemos de octubre, noviembre, sí, y que nuevamente volvamos a encerrarnos, ¿no? Justamente de esto, Un poquito, dímelo, sigue, por favor. sí, hablando de parte y parte, como los ciudadanos debemos cuidarnos, cada uno también para llegar al hogar, para cuidar a los familiares, a los adultos mayores que tenemos, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, pero también parte del gobierno. ¿Cómo ve el discurso que ha usado el Ministerio de Salud? ¿Cree que ha dado buenas disposiciones y si el mensaje que ha intentado enviar ha sido bueno? Por ahí fallas. ¿Cómo le ve el discurso que ha usado el Ministerio? El discurso es bastante pobre, el discurso es bastante bajo, ¿no? Es bajo de nivel. Al parecer no hay en el discurso no se refleja una realidad que se ha estado viviendo o que se sigue viviendo, hablemoslo así, ¿sí? No sé si es el ministro, sus asesores, las personas que tal vez le entregan como yo digo, las señoras de estadísticas, el cómo se está manejando dentro de los hospitales, cómo está viviendo la coyuntura dentro de los hospitales, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí ha sido un discurso bastante pobre, bastante débil, y es por eso que ustedes, la mayoría de personas, pues me incluyo, nos informamos a través de las redes sociales, de canales oficiales, y la gente pues no le cree, ¿no? No cree. Y como yo les mencionaba antes de entrar a este espacio, ¿no? Mi esposa es docente de la carrera de enfermería en la Universidad Central y ella siempre está en contacto pues con los hospitales, que se llaman o que les han denominado COVID. Entonces la realidad es otra, pues. Entonces uno está viendo tal vez lo que menciona el señor ministro y tal vez lo que los medios tradicionales informan, pero la realidad es diferente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, teníamos ya información de adentro que, hablemos hace un mes más o menos, cuando ya empezamos pues a salir, sí, es un mes y medio, los hospitales empezaron pues a colapsar. Y eso no lo decían los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, el ministro salía a decir salía pues a dar su mensaje que no era real o no reflejaba la realidad de lo que estaba pasando en los hospitales. Y es por eso que ahí entran pues las redes sociales, pues, ¿sí? Sobre todo el Facebook, el Twitter, con los videos caseros o los videos que graban las personas que están dentro tal vez del hospital o tal vez que no fueron atendidas. Entonces ahí te vas dando cuenta, empiezas a contrastar la información y la ciudadanía ya no le cree. Entonces el discurso empieza a caer, pues la aceptación de ese discurso empieza a caer. Y es por eso cuando tú empezabas a ver que el ministro se fue a Europa, ¿no es cierto?, a contar cómo hemos pues manejado la situación de la pandemia, pues eso no refleja la realidad, ¿no es cierto? Y eso ya lo vivimos cuando pasaba en Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? También tengo la oportunidad de tener familiares allá médicos y pues ellos nos informaban otras cuestiones de las que no aparecían o las que no informaban los medios de comunicación tradicionales. Entonces ahí es cuando el mensaje del Ministerio de Salud o del mismo ministro que es el vocero empieza a caer, pues,
ya no empieza a tener esa aceptación y eso pues contamina también a todo el gobierno, pues hablemoslo así. Claro, justamente tengo dos preguntas aquí. ¿Usted cree que la mala comunicación del gobierno al inicio de esta pandemia nos decían una cifra, al siguiente día nos decían otra, ocasionó que la gente deje de creerles y por ende deje de darle interés a esto del COVID, como nos dice, hay algunas personas que lo ven como una gripe normal? ¿Cree que esta mala información del gobierno influenció en esta actitud de las personas? Y segundo, justamente hablando de los hospitales, nos dicen en las noticias, el ministro que la gente ya no está yendo a los hospitales, pero ahí vemos la versión de ellos en la cual hemos escuchado testimonios que nos dicen, no vamos al hospital porque no sabemos si vamos a salir vivos. O sea, ya estamos viendo un hospital como algo realmente malo. Entonces dicen, ¿sabe qué? Si fallezco, prefiero hacerlo en mi casa. Si me curo, en mi casa, porque de un hospital no sé si salga vivo o por último, no sé si mi cuerpo llega a mi familia. ¿Qué opinan respecto de estas dos posturas? A ver, yo creo que a nivel general, a nivel mundial, creo que ningún país estuvo preparado. ¿Sí? Podemos grandes potencias como el mismo país de China, los mismos Estados Unidos, Italia, España, que se pueden o se consideran países primermundistas. Nadie estuvo preparado. Pensaron que la cinematografía no se iba a hacer realidad algún día, ¿cierto? Por eso es que la cinematografía, como yo digo muchas de las veces, es la verosimilitud de la realidad, ¿no? Entonces ya hubo películas a principios de esta década que hablaban mucho de las pandemias, ¿no? Y claro, pienso que los gobiernos nunca pensaron que el mundo iba pues a estar atravesando este tipo de problemáticas, ¿no? El Ecuador, pues no fue la excepción, un país que no ha estado preparado frente a la cuestión de la salud, es un país que siempre ha mirado sobre todo a la salud y a la educación en segundo plano, ¿no es cierto? Y es por eso que, claro, los hospitales colapsaron en todo sentido, porque tal vez no había los especialistas para poder tratar esta especie de, no sé si estoy bien el término, una cuestión de la neumonía que les podría dar por esto del COVID, los aparatos, los respiradores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las mismas enfermeras, enfermeros, los mismos doctores no estaban preparados, no había los insumos para esta situación, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando yo creo que para tal vez no asustar, hablemoslo así, a la población, empezaban pues, ¿no? En una época te decían, en la mañana te decían unos datos, ¿sí? O sea, las señoras de estadísticas te mostraban unos datos y después en la tarde, en la noche, otros datos, ¿no? Entonces, claro, ya se volvió como una especie de burla frente a la población. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, desde abajo mismo, desde las bases, no lograban pues, primero porque no tenían las pruebas o los reactivos, hablemoslo así, adecuados para saber quién está o quién no está, porque creo que los resultados les tenían a los 2 o 3 días, ¿no? Ahora es que ya logran en algunos minutos, pues, saber si está contagiado, si está contaminado, etcétera, ¿no? Pero, claro, yo pienso que verás, más allá de que de abajo mismo fluctuaba esas cifras, yo pienso que a nivel general los países no estuvieron preparados y sobre todo uno como el de nosotros que está tal vez en vías de desarrollo o llámalo tercermundista, y ahí es donde viene esa problemática, ¿no? Que siempre a la salud le han dejado por un lado, pero ya vimos que hasta en las grandes potencias, ¿no? Yo veía en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, que empezaron a colapsar los hospitales, que les tocó hacer carpas en el Central Park para poder atender a la gente. Entonces creo que a nivel general como seres humanos mismos lo tomamos a la ligera. Y espero que esta vez, ya que se acabó el estado de excepción, o sea, la gente un poco se sensibilice y eso llegue a concientizar a la población para que pues no exista un rebrote, ¿no? Porque nuevamente los hospitales van a colapsar. Porque mira, no ha habido pues una estrategia de parte del gobierno o del Estado en el cual diga, a ver, ya, vamos nuevamente ya, para que no nos pase esto, vamos a traer, qué sé yo, más respiradores
o vamos pues a tratarles mejor a los especialistas, vamos ya a pagarles, vamos a tener esto, o sea, un plan de contingencia, hablemoslo así, en el cual pues ya la población esté un poquito, decir sí, voy a tener la atención, pero yo creo que también es de parte de la población, ser consciente de dónde estás, con quién estás y a dónde vas. Por ejemplo, eso mismo acá en Quito, ¿no es cierto? Ya vimos la película de Guayaquil y te das cuenta, ¿no es cierto? O se dan cuenta ustedes que empezaron a hacer fiestas clandestinas. ¿Sí? Entonces, claro, hay una falta de conciencia. Sí, o sea, como yo digo, hay una ignorancia de parte de la población, de la ciudadanía. O sea, 70, 60, 80 muchachos metidos en cuartos, bailando, libando, o sea, digo, claro, ahí es donde me pongo yo a pensar, digo, chuto, o sea, la gente no aguanta mismo el encierro, ¿no? Sí, ahí es cuando digo y comparo con los zoológicos, digo, pobres animalitos, ¿no? Toda su vida encerrados, y claro, a nosotros nos tocó algo similar, pero cuando dijeron ya pueden salir medianamente, entonces cada uno, pues claro, lo hicieron, ¿no? La voz, por favor, cuéntame. Un poquito hablando de esta falta de estrategias, no preparado o por ahí no le tomó, va a pasar un poquito lo que será después del COVID, porque vemos, quiero o no, que algunos que sí pudieron lograr salir con vida, pero se vieron afectados su cuerpo. Sabemos que de personas sobrevivieron al COVID, pero sus pulmones, sus riñones ya no dan para más, van a seguir con tratamientos largos. Claro. ¿Usted cree que el país, los hospitales, los centros de salud están listos para recibir a estas personas que, por ende, se salvaron del COVID, pero tienen los riñones mal y tienen que hacer diálisis todos los días? Hubo otras personas. ¿Cómo ve esta escena después del COVID? Sí, es bastante complejo. Y verás, y más que el aparataje, hablemoslo así, tecnológico dentro de la medicina, yo pienso más es de la cuestión económica. ¿Sí? Tal vez si tú no eres afiliado al IES, claro, que yo creo, si más no lo recuerdo, en Avenida Colón hay un edificio en el cual está especializado, me parece, para hacer diálisis, ¿sí? Del Seguro Social del IES, no sé, en las otras partes del país. Pero más allá de eso, si tú no tienes tal vez un seguro de vida, ¿sí? Y claro, y vos sabes que los seguros de vida tienen sus planes, ¿no? Premium básicos, o sea, todo es esa cuestión mercantil, ¿no? Y si tú no tienes acceso económico para pagarte un buen seguro de vida privado, pues tenlo por seguro que no vas a lograr sobrevivir, ¿no es cierto? Claro. Sí, no vas a lograr sobrevivir. Yo le veo más por ahí la problemática, ¿sí? Porque yo creo que, claro, los hospitales, el seguro, los hospitales estatales o del Estado, sí tienen tal vez la tecnología, no en una capacidad, sí, muy grande, ¿no? Pero yo creo que más es el acceso económico. Entonces, claro, no te podrías tal vez pagarte un hospital metropolitano, un hospital Vos Andes, un hospital de los Valles, ¿no es cierto?, que tienen esa infraestructura para este tipo de cuestiones o de enfermedades, hablemoslo así, como tú mencionabas, la cuestión de los riñones, etcétera, ¿no? Porque según lo que se tiene entendido, ataca algunas partes del organismo, ¿no? Entonces yo pienso que es más por la cuestión económica. Claro, como justo igual dimos testimonio de una paciente que llegó a pagar $20,000 porque su esposo estaba en una clínica privada, ya que no le quisieron recibir en una pública. Pero ahora vamos con esto de los presupuestos. Sabemos que el Estado está en bancarrota, eso no es secreto. ¿Y qué pasa cuando no se les paga? Como ya hemos visto, los sueldos están llegando atrasados, no se les paga a docentes y a personal médico. ¿Influye esto en que los doctores o el hospital ya no tengan los recursos para manejar a la población? Y de ser el caso, ¿qué pasa cuando ya no se les paga a los médicos?
A ver, bueno, es bastante preocupante ese lado, ¿no? Porque este gobierno prácticamente ha dado prioridad a otras cuestiones, ¿no? Como los pagos, por ejemplo, de la deuda externa, etcétera, cuando debió dar prioridad al campo de la salud, ¿no es cierto? O sea, debía haber tenido un presupuesto o destinar ese presupuesto o direccionar ese presupuesto hacia la cuestión del escenario de la salud, ¿verdad? ¿Y qué involucra eso, no es cierto? Involucra que contrates más médicos especialistas, que a los médicos que ya están trabajando les pagues a tiempo, ¿no es cierto? Los insumos, los aparatos, ¿no es cierto? Los respiradores, como hablábamos hace rato. Entonces, yo pienso que acá hubo una cuestión deshumanizada, hablemoslo así, de parte del gobierno. ¿Sí? O sea, y yo sí ahí sí refuto bastante porque en vez de encargarse de inyectar la cuestión económica, ¿no es cierto? En estos meses que hemos pasado en el confinamiento, que hemos pasado encerrados, nuestros guerreros prácticamente han sido los médicos, el personal médico, las enfermeras, los enfermeros, las auxiliares, los tecnólogos, los que hacen los exámenes, o sea, todo el aparataje de la salud. Entonces, claro, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe si está pasando esa cuestión? No puedes, pues, tú direccionar un dinero hacia otra cuestión que tal vez lo puedes dejar. Claro, que subirá los intereses todo o entra y haz una renegociación de eso que tienes que pagar, ¿verdad? Pero claro, en la actualidad se vio que no es así, ¿sí? Que hubo o existe y seguirá existiendo un maltrato al personal de la salud. Seguirá existiendo un maltrato a los pacientes enfermos de COVID. Seguirá existiendo un maltrato, ¿no es cierto? Porque no hay insumos, ¿verdad? Así te vayas al IES, te vayas a un hospital. Les cuento esto porque he escuchado esos casos de personas muy allegadas, ¿sí? Porque lamentablemente, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando ya empieza toda esta cuestión del contagio en Quito, te empiezan a llamar amigos, amigas, conocidos, que ya se enfermó tal, que ya falleció tal. Y claro, dentro de todo eso hay los testimonios, pues hay un contexto. Entonces te van mencionando qué es lo que va pasando, o qué es lo que pasó, por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué mi tío, por qué mi hermano se murió. Entonces ahí es cuando yo digo, no cabe en la cabeza que un gobierno, hablemoslo así, no haya destinado, sí, un dinero hacia la salud. Entonces hay una cuestión ahí deshumanizada muy fuerte, ¿sí? Justamente esto del presupuesto, ahora vamos a las universidades. Ya vemos que en el ámbito de la medicina tiene muchas deficiencias, pero ahora a las universidades, justo a los que se están educando para ser futuros doctores, licenciados, ingenieros, ¿cómo influye esto en la baja del presupuesto? De hecho, el 16 van a armar obviamente una marcha, pero yéndonos ya al presupuesto, ¿cómo influye esta reducción en su educación? A ver, estás mencionando en función de la educación pública, ¿verdad? Uh-huh. Ya. ¿Cómo verás? O sea, lamentablemente, o sea, siempre hay que tener un contexto ahí, ¿no? Lamentablemente a los países sudamericanos, hablemoslo así, o a los países en desarrollo, prácticamente a los gobiernos jamás les ha interesado el tema de la salud y la educación. ¿Sí? Eso hay que tenerlo clarito, ¿ya? Entonces, como yo creo que les mencionaba en el anterior programa, que también tuve la oportunidad de estar con ustedes, la prioridad de un país siempre será la educación y la salud, ¿sí? Y la educación, hablemoslo, no solo de la educación superior, sino desde las bases mismo, desde la escuela, el colegio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una formación desde abajo, nosotros vamos a poder llegar a tener una buena persona, no solo preparada profesionalmente o académicamente, sino como un ser humano en todo el sentido de la palabra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para mí, personalmente, en mis casi 40 años, para mí no fue nada novedoso en que el gobierno actual
deje a un lado la cuestión o le quite un presupuesto a la educación pública, ¿verdad? Y todos sabemos que la educación es un derecho, ¿verdad? Sí, es un derecho porque no todos tienen la posibilidad tal vez de pagarse una universidad privada, ¿sí? Entonces, claro, bajarle, por ejemplo, me parece que la Universidad Central, que es la más grande, creo que le bajan algo de 98 millones de dólares, es fuerte, es fuerte. Es fuerte en el sentido, ¿por qué? Porque eso involucra ¿qué? ¿Qué involucra eso? Involucra que despidas docentes que tengan contrato, ¿sí? Tal vez no vamos a poder comprar tecnología, no vamos a poder comprar insumos para la universidad, ¿no es cierto? Para las aulas, para los laboratorios, tal vez ya no van a entrar el mismo número de estudiantes, o tal vez sí entren el mismo número de estudiantes, pero un profesor tendrá que estar con 100 estudiantes dentro de un aula. Y eso es antipedagógico, ¿no es cierto? Entonces, retrocedimos nuevamente, como más de 10 años, retrocedimos totalmente, porque ya la educación pública, no digo que estaba una maravilla, porque todo tiene que ir, pues, reconstruyéndose, cambiando, pero medianamente la universidad pública sí tenía o sí estaba entrando en un cambio, sí había mejoras. Entonces, yo creo que te mencionaba antes de entrar al programa, ¿sí?, que en la época que yo tuve la oportunidad de dictar clase en la Universidad Central, había presupuesto, con decirles que a veces ni se ocupaban todo el presupuesto, ¿sí? Tal vez era por los trámites burocráticos que había dentro de como toda cuestión pública, pero se lograba adquirir cosas. Entonces tú ya encontrabas, en esas aulas inmensas, ya no encontrabas 100 estudiantes, encontrabas como máximo 45 estudiantes. Entonces, yo a un profesor con un grupo de esa magnitud se puede manejar. Pero ahora, ¿qué va a pasar? No, o sea, hay tantos estudiantes, póngale con el profesor tal. Y a los otros, despidas. O sea, se involucran muchos factores ahí. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, son un montón de universidades e instituciones públicas, mucha gente que se va a quedar sin poder estudiar, ¿sí? Y como les decía, no es que es fácil entrar a una universidad privada, ¿sí? Entonces, sí me parece bastante nefasto en el que todavía, sobre todo en nuestro lindo país, como yo digo, estén dejando a un lado estos temas de la educación y la salud. Y eso creo que debería ser un tema muy importante para los futuros candidatos. ¿Qué es lo que tal vez quieran hacer en frente a estos dos escenarios? La salud y la educación. Si nosotros construimos bien estos dos escenarios, les juro que podemos tener un país mucho mejor. ¿Sí? Y yo digo, es la educación desde abajo, porque claro, en la época de la década pasada, ¿sí?, o de esta década, perdón, solamente se preocuparon de la educación superior, pero no se preocuparon de las bases. Y es por eso que yo, como docente universitario, sí encuentro falencias en los estudiantes que van llegando, por más que también sea parte de que en la actualidad de clases en una universidad privada, ¿sí? Entonces, sí es complejo. Sí es complejo porque no es que me quiera comparar, las generaciones pasan, ¿no? Pero chutas llegan con faltas de ortografía, no saben redactar, no saben articular una oración, y son cosas que se deben trabajar desde abajo, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo, a mí que me fascina en el espacio en el que estoy de la carrera de comunicación, ¿sí? Los comunicadores son los que van a estar enfrente a la audiencia, al público, a la población, a la ciudadanía, los que van a impartir la información. Entonces, todo eso tiene que, ir mejorando, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo sí, realmente sí, no comparto esta cuestión de que se le vea de ladito a la cuestión de la educación, ¿no? Que prefieran otras cuestiones, otros pagos, pero siempre dejar a un lado la salud y la educación. Y bueno, invitamos a todas las personas que nos vean, que nos dejen sus preguntas, saludos, y bueno, vamos a pasar con ellos.
Fernanda nos dice, tremendo invitado. Andrea Carrera, saludos. Pablo Vargas igual. Edison Mushiña, igual saludos. Andrea nos dice, afortunadamente existen los seguros médicos privados, así como los seguros de vida, ya que en nuestro país nuestro sistema de salud pública nos sirve para mucho. Crea conciencia de seguros es algo que nos hace falta para prever y asegurar el futuro económico de la familia. Nos dice, nuestro gobierno no pone atención a las fuentes esenciales como educación y salud, justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Vamos a pasar a un tema que a algunos, bueno, les molesta, otros dicen que no quieren tocar el tema, que es las elecciones 2021. Ya estamos a puertas de tremendas elecciones. Y ya hemos pasado igual los precandidatos, se aprobaron algunos, se aprobaron a otros, y más adelante hablaremos de un juicio muy polémico y muy rápido en el país. Pero antes vamos con esto de las elecciones. Yo quiero iniciar este ámbito con una frase. ¿Cree que el país pueda cambiar en los 100 minutos de que un candidato logre ganar estas elecciones? ¿Cree que es posible este tremendo milagro que en los primeros 100 minutos mejoremos nuestra situación económica, política y social? Eso yo creo que ni un niño, disculpen la expresión, de 5 años pueda creer semejante falacia, ¿no? Sí. Claro, vamos a vivir una carrera hacia la presidencia súper fuerte, ¿sí? Porque cada candidato ya está empezando a ofrecer cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que vos mencionas, Tali, de los que en 100 minutos de campaña este candidato a la presidencia dice que nos va a mejorar la vida, ¿no? Entonces yo digo, pucha, qué chévere, ¿no? O sea, ¡Qué ofertón! No recuerdo el personaje de los Avengers, del que tiene el ¿cómo se llama? La manga esa con los diamantes de aquí. Thanos. Eso. O sea, este señor es un Thanos, ¿no? Va a ser así un chisquido y ya todos mejorados, ¿no? En el campo de la salud, la educación, la cultura, el deporte, todo, ¿no? Entonces, yo personalmente, si hoy leía de mañana un artículo, no voy a dar el nombre, que hablaba sobre los millennials y decían que en ellos va a estar el futuro de la patria. En cuanto al voto, ¿no? En cuanto al voto. Pero yo decía, no, o sea, no solo son ellos, ¿no? Somos todos. Pero creo que este personaje en este artículo hacía mención en un gran porcentaje a los millennials. Y claro, les ubicaba o les daba una categoría súper interesante porque decía, estos millennials nos demostraron hace un año en octubre que son chicos, son jóvenes que están luchando por sus ideales, ¿sí? Que se dan cuenta que los gobiernos actuales no están satisfaciendo o no están protegiendo o no están brindando los derechos que la ciudadanía, el pueblo, como quieras llamarlo, ¿sí? Quiere, ¿verdad? Entonces, va a ser lindo, verás, va a ser lindo estos, ¿cuántos meses será? Septiembre, octubre, noviembre, dicen casi como 4 meses, ¿no es cierto?, de campaña política, ¿no? Entonces, vos ya te vas dando cuenta, ¿no?, que cierto candidato ya está pagando o está gastando tanto en Facebook, ¿no? No demos nombres, ya creo que todos lo saben, ¿no es cierto? Sí, y tampoco creo que gane, ¿no? Y lo que yo puedo, el mensaje que yo puedo dar es que siempre nosotros tenemos que regresar al pasado. O sea, nosotros siempre tenemos que tener un contexto histórico del saber quiénes fueron estos personajes, sobre todo en la época de los 90, ¿cierto? Sobre todo al finalizar la época de los 90. ¿Quiénes fueron estos personajes? Entonces, por ejemplo, yo a veces cuando converso con los estudiantes, converso con mis amigos, converso con mi familia, entonces yo les digo, claro, hay que regresar a ese pasado, porque si nosotros estamos cogiendo ese contexto histórico, nosotros podemos entender el presente y saber lo que puede tal vez pasar en el futuro. Entonces hay gente que solo está viendo el presente, ¿no es cierto? Es que ya este socialismo nos va a llevar a Venezuela, que este socialismo... no, entonces piensan que tal vez porque
es empresario o es banquero. Es interesante escuchar a la gente porque dicen, él no va a robar, porque él ya tiene. Entonces, es súper interesante escuchar, claro, los testimonios, los diálogos que existe de la gente, ¿no? Entonces, digo, no, o sea, hay que regresar al pasado. Sí, hay que regresar al pasado y entender qué hicieron esos personajes para que tal vez el país en la actualidad económicamente esté fluctuando, ¿no? O sea, no esté nivelado, ¿ya? Entonces, por eso ahí es importantísimo la educación. Es importantísimo la escuela, el colegio, la universidad, porque no solo es, yo pienso que sobre todo la universidad no es de pararse, sentarse y recitar o leer las diapositivas, enseñar a manejar el Illustrator, como yo digo, la Photoshop, etcétera, etcétera, sino también regresar a esos contextos y poder conversar, cuestionar, reflexionar frente a esa situación y decir, a ver, no podemos votar por él o sí podemos votar por él. ¿No es cierto? Justamente ahí le corto un poquito. ¿Qué hacemos? Y hemos visto ya en los candidatos que tenemos hasta el momento, son los mismos. ¿Qué hacemos en ese caso cuando ahí sí se tome en cuenta esta frase de voy a votar por el menos peor? Justamente, y como vemos, todos los candidatos que tenemos hasta el momento tienen antecedentes. Bueno, Arauz, que es un nuevo casi en la palestra pública y fue elegido por esto, porque supuestamente si es nuevo no tiene antecedentes y es lo que se busca, ¿no? Para justamente hablar de esto de siempre estar en constante, siempre estar aprendiendo, siempre ver qué pasó antes, qué hizo antes, pero pues, escogieron a Arauz por este mismo, ¿no? Antecedente, pero ¿qué hacemos justo ahí cuando todos los candidatos ya tienen historia aquí en el país? Claro, es bien complejo, ¿no? Porque regresando, ¿no? Creo que fue hace una semana o hace dos que empezaron a firmar las candidaturas, no recuerdo si me ayudan, cuando ya fueron al CNE, Consejo Nacional Electoral, CNE, a firmar, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a tomar como referencia un lindo meme que salió en el Facebook, ¿no? Que apareció en el Facebook, de una serie, no recuerdo el nombre de la serie, pero decía, hemos reunido lo peor de lo peor. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, entonces la gente, la ciudadanía, el pueblo se pone un poco a observar y dice, ¿y ahora por quién voto? Claro. ¿Por quién voto? Pero si tú te vas dando cuenta, eso es una percepción mía, puede ser subjetiva, la gente está lanzándose nuevamente por la cuestión de Correa, ¿no es cierto? Ahí entra el personaje Arauz, el candidato, ¿no es cierto? Ya, como tú mencionabas, es un tipo joven, creo que no pasa de 40 años, es un tipo que un poco vi su perfil, como yo digo, leído y escrito, sí, preparado, creo que tiene algo en economía, estudiado afuera, estudiado aquí en la Flaxo. Entonces, lo que yo invito en ese caso es a la ciudadanía, al pueblo, a informarse por buenos canales, a informarse de cada uno de los candidatos, cuál es su perfil, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando entra esa pugna de lucha de comentarios, de argumentos, ¿no? Entre la clase alta, la clase media, la clase baja, no, que nos vamos por acá, que con Correa estábamos mejor, no, es que ya otra vez 10 años más, que ya pasó con Moreno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces la ciudadanía se deja llevar por comentarios, como yo te digo, puedo decir, del vecino, o por malos comentarios que uno encuentra en las redes sociales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo lo que invito es a la ciudadanía en general, al pueblo, es que lea el perfil, observe cuál es el perfil de ese candidato, qué ha hecho, de dónde viene, cuál es su pasado, como tú decías. Es muy importante ese contexto, es importantísimo para poder tomar una decisión. Muchos dicen, yo voy a votar nulo. Sí, es una opción de voto, si no, no hubiera el nulo, solo hubiera sí o no. Listo, ¿sí? ¿Ya? Pero yo creo que por ahí deberíamos ir, un poco investigar, saber,
cuáles son sus propuestas, si realmente conoce la realidad del país, ¿no es cierto? No que te vayan y te pregunten tal vez cuánto es el litro de leche y no sepa, o cuánto es la libra de arroz y no sepa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí uno ya tiene que ir dimensionando. Entonces, ahora que tenemos el acceso a las redes sociales, ¿no? Los candidatos están entrevistándose por aquí, por allá, en medios tradicionales, medios alternativos. Sí es importante un poco detenerse y no solo estar viendo memes, sino más bien escucharles. Todavía tenemos más de 4 meses para elegir al próximo gobernante, a nuestro próximo presidente, porque va a ser muy decisivo, ¿sí? Bueno, mi querida voz tiene una pregunta, cuénteme. Dos, más que todo, es verdad, los millennials o nuevas generaciones van a votar, es un voto un poquito fuerte. Uh-huh. Por ahí algunos candidatos por ahí ya andan con sus discursos dizque para captar la atención de los jóvenes, tomando una cerveza, diciendo por ahí malas palabras, otros con basura. Bueno, se encuentra de todo en campañas, ¿no? Por ahí ya regalan baterías para niños músicos. Bueno, se encuentra de todo. Vamos al ámbito de esta generación que por ahí no creen mucho en los medios tradicionales, digámoslo así, más con octubre, que por ahí dicen no, medios vendidos, se manejan igual por las redes sociales, pero ahí me voy a un documental que está en Netflix para nada es verdad, que también las redes sociales pueden manejar un poquito a las audiencias. Eso, ¿cómo usted le ve el manejo de las redes sociales para las elecciones 2021? Y la otra es, más que una recomendación, como usted dijo, tener un contexto histórico para toda la gente y guambras que no cachan mucho y no cachamos por ahí, váyanse a YouTube y pongan 25 años de democracia. Es un bonito documental donde se le ve grandes personajes de la historia desde que nació esto de la llamada democracia, que ya vamos mucho tiempo, pero que si vemos por ahí no hemos cambiado mucho, y más en este gobierno por ahí con los hechos de corrupción. Eso es. A ver, sin dudar a dudas, las redes sociales van a ser el protagonista de estas elecciones. Y creo que el pautaje de todos los candidatos va a estar inyectado por ahí, sobre todo por la red social Facebook, ¿sí? Vamos a ver propaganda en video, vamos a ver propaganda animada, vamos a ver propaganda estática, hablemoslo así, solamente visual. ¿Y por qué razón? Es algo que tú mencionabas, mijo, es que claro, desde octubre se dio ese fenómeno que sobre todo los jóvenes empezaron pues a votarse hacia los medios alternativos, hacia los medios que están desde las redes sociales, personajes que no están muy apegados hacia el poder, hablemoslo así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí es donde, como yo mencionaba en el anterior punto, sí, y como tú mencionabas, ¿no? Un poco ver así este documental de 25 años de democracia que mencionabas, creo que ese contexto histórico les va a abrir el panorama a los votantes, les va a abrir el panorama a los jóvenes, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Y que sobre todo sepan escoger los medios alternativos para escuchar las propuestas, para escuchar la propaganda, ¿no es cierto? Propaganda política, la propaganda que se va a dar con todos los candidatos que tenemos hasta el momento. Eso es muy importante, conversar con sus padres. Y yo creo que algo que a veces les falta a los jóvenes es dialogar sobre estas cuestiones políticas, sobre ese contexto histórico que estamos ahorita tomando como referencia, ¿sí? Con los padres, los abuelos, preguntarle papi, abuelo, abuela, ¿qué pasó, madre? ¿Qué pasó en esta época? ¿Por qué a este personaje le sacan estos memes? ¿O por qué a este personaje le cuestionan tanto? Porque el meme es una herramienta poderosísima, es un arma letal. Y que vamos a ver memes de esta vida a la otra, como yo digo.
porque eso va a ser un arma y eso lo van a utilizar los partidos políticos. Ojo, no solo van a lanzar su publicidad, su propaganda, sino también van a trabajar desde el meme. Sí, una cosa es que nosotros nos riamos desde el meme, etcétera, etcétera, pero el meme es una arma muy poderosa y yo pienso que lo van a utilizar mucho en esta coyuntura, ¿no?, política de elecciones 2021. Entonces, yo también ahí invito, ¿no es cierto?, a conversar con la gente mayor, con la gente sabia, ¿sí? Y por eso les digo por experiencia. Mis grandes maestros, que son ahora mis colegas, profesores, que me llevan con 15, con 20 años de edad, yo siempre me he apegado a ellos para un poco entender el contexto. Y con ellos he aprendido de cada uno de los personajes que tal vez están ahora para ser candidatos. No voy a dar nombres, ¿sí? Y familiares también he tenido leídos y escritos que me han sabido direccionar, me han sabido un poco abrir el horizonte. Y eso es importante porque vas entendiendo de lo que vas leyendo, porque también les falta, ¿no? Los muchachos de ahora, los millennials, digo, no leen, piensan que ya citando al meme ya está todo. Y no es así. Entonces, claro, digo, a ver, lee este texto, léete este artículo, lee este. Entonces empiezas a contrastar información y empiezas a decir, sí, mi compañero, mi amigo, mi colega tiene razón. Entonces estás entendiendo la construcción teórica con la realidad social. Entonces eso es muy importante, chicos. Eso es muy importante, chicos y chicas. Si ustedes no van a eso, no preguntan, no investigan, y solamente porque ven una propuesta linda de que en cuántos minutos dijiste tal y en 100 minutos dijiste, o sea, ni siquiera dijo 1 hora, no, 60 minutos. 100 minutos, güey. Él dijo 1 hora con 40 minutos, ¿no? Como cortometraje. Entonces, claro, no. Entonces, no es así. O sea, no es de soplar y hacer botellas, como comúnmente se dice, ¿no es cierto? O sea, hay que salir de esa burbuja, o como decíamos con una gran amiga y ex colega, también profesora, decía, todavía viven en el mundo con hitos, ¿no? Y no es así, o sea, ya hay que aterrizar, ¿no es cierto? Y ahora el voto de los millennials va a ser muy importante. Justo yendo a estos millennials, las nuevas publicidades, por así llamarla, de los candidatos son realmente llamativas. Vemos a un expresidente con una bazuca en el brazo, vemos a otro diciendo malas palabras, vemos a otro haciendo memes. ¿Cómo ve esto? Estos asesores, las personas que asesoran estos candidatos, ¿lo hacen a propósito? ¿Usted considera viendo un plan atrás? ¿Y cuál es el objetivo de estas nuevas publicidades? Pero antes que me responda, doy paso a todos los saludos que se me van por ahí. Sebastián Portilla nos dice saludos, Máster. Raúl Zambrano, saludos, primo, un abrazo fraterno. Saludos, mijo. Un gusto verla a los años, gran invitado. Excelente, excelente. Andrea Carrera, excelente entrevista, saludos al profe, un fuerte abrazo. Den Ortega, saludos para el distinguidísimo maestro Rosero. Gaby Marizalde, saludos, profe. Marco chicos. Antonio Cisneros Espinosa, excelente diálogo, un gusto poder escucharlo, profe. Es importante en la política diferenciar y analizar la demagogia de muchos candidatos. Tefis Vallejo nos dice, se necesita memoria colectiva en la historia ecuatoriana y en los jóvenes. Julio Enrique Cobo, saludos, Roberto. Ay, Dios mío, se me fue. Julio nos dice, saludos, Roberto Rosero, un gran abrazo. Andrea Novoa, saludos, amigo. Así que déjenos sus preguntas también para nuestro invitado y sus saludos también que se nos dan por ahí. Saludos, Rodrigo saludos a Reyes, todos. saludos, amigo. Nos acumulo por ahí los saludos. Bueno, saludos a todos mis amigos, mis ex estudiantes que ahora son colegas, un saludo. Gracias por el afecto. Gracias, chicos. A ver, creo que ahí entra en juego mucho la comunicación visual, ¿no? Que es linda la comunicación visual y la gente sabe utilizarla, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, no, el tal candidato, que no demos el nombre, ¿no? Agarrado la bazuca, ¿no? Entonces, yo le veía al man y, disculpa la expresión, el man, porque yo a veces pienso que los candidatos se nos burlan. Creen que somos ignorantes. ¿Me entiendes?
Entonces piensan que desde una cuestión así como, es que no sé cómo definir esta cuestión, ¿no? Porque para mí personalmente es una cuestión muy bizarra, ¿no? O sea, verle, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez con una bazuca, a Alvarito Noboa en la tormenta ahí hablando, en la playa en Miami, o cosas así, piensan que con ese tipo de imagen pueden sensibilizar a la gente. Y yo creo que no es así. No creo que es así. Tal vez sí habrá gente. Y ahí es por eso que es muy importantísimo la cuestión de la educación. Para no dejarnos llevar de esas pseudas propagandas, hablemoslo así. ¿Ya? ¿Sí? De ver a candidatos que están dentro del gremio de la farándula, que no está mal la farándula, está bien, es parte es parte del escenario de la televisión, sí, chévere, pero son gente que tal vez no sabe de la realidad, del sufrimiento del pueblo, de la ciudadanía, de las necesidades, de los derechos que tal vez se están violentando. Entonces, a mí me parece que es una burla porque, claro, los candidatos de arriba que tienen el poder toman como referencia a estos supuestos ídolos del pueblo. Entonces dicen, yo le pongo esta carita bonita, yo le pongo este personaje que acarrea mucha audiencia y van a votar por él, porque piensan que como él es del pueblo, va, o sea, no es así. Ese es el que yo digo, aunque a un gran amigo me criticó, me cuestionó mucho cuando dije, esta gente tiene un pensamiento mágico. Es como el de los 100 minutos, pues. No vas a hacer magia. Entonces, pero hay gente, ¿sí? Yo, mira, tengo en el Facebook un montón de amigos conocidos de clase baja, alta, media, de todo, variadito, así como el Yasuní más o menos. Y eso es lindo, porque tú empiezas a ver esas tendencias políticas. Y sobre todo la clase baja es la que está en contra de todas estas cuestiones que vamos viendo, de toda esta propaganda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo vuelvo y repito, o sea, sí hay que un poco entender, regresar al pasado, al contexto y empezar a entender como por quién yo debo direccionarme, por quién quiero dar yo el voto, ¿sí? Ok, y bueno, ya a un tema que ha llamado, nos pasamos un poquito, a un tema que ha llamado en verdad a mucha polémica, es uno de los juicios más rápidos, podría decir, de la historia del país. A mi punto de vista fuera excelente si todos los juicios fueran tan rápidos como este, ¿no? Pero ya, entrando un poco al contexto, ¿qué opina usted de este juicio? ¿Cómo fueron los parámetros? Aunque después salieron igual memes con esto de que me influenció telepáticamente. ¿Cómo ves, cómo ve esta postura de, de una de las que debería ser fuente esencial de la justicia, pero nos deja mucho que pensar cuando nos presentan estas teorías? ¿Cómo lo ve usted? Verás, personalmente mi lectura es que ellos se sienten debilitados, ellos se sienten amenazados por el expresidente que ahora está en Bélgica. Ellos se sienten amenazados. Y ahí es lo que me causa un poco de gracia, porque yo digo, tratan de juntar la derecha, ¿no es cierto? Ya, todos esos lazos que han hecho en la actualidad, ¿no? Para poder supuestamente derrumbar o derrumbar, hablemoslo así, o fracturar o romper, ¿no es cierto?, la cuestión del correísmo. Pero en vez de tratar de hacer eso, no lo hacen. O sea, yo pienso que esta cuestión que pasó la anterior semana, más bien fue un voto menos a ellos. Justamente. Porque fue una cuestión, así como te decía, mágica, ¿no es cierto? Sí, ya. No presentan pruebas tal vez contundentes, ya. Sí, yo honestamente no quise ver lo que pasó. Por ahí escuché, como tú dices, de los memes, cómo hablaba la señora en cuestión, ¿sí? Entonces, no había algo contundente que diga, por esta razón se le enjuicia. Y ahora, ahí también viene una burla hacia el pueblo, hacia la ciudadanía. Porque tú vas encontrando otros casos más fuertes. No estoy diciendo que en época de Correa no hubo corrupción.
en todos los gobiernos ha existido corrupción, ¿no es cierto? Que tal vez a Rafael Correa se le desbordó, tal vez no pudo controlar, no sé. Tal vez ellos en la interna sabrán qué es lo que pasó, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto? ¿O qué es lo que pasó esa vez? Cogen, le enjuician a Correa, ya le dictan la orden y todo, ¿no? Ya toda la parafernalia, entonces era chistoso, ¿no? Porque fue así. Sí. Pero se están olvidando de esos casos de corrupción que existió en el confinamiento y en la pandemia, ¿no es cierto? Que la venta de insumos, de los hospitales, de los señores que están ahorita en Miami refugiados, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo creo que, y con pruebas, ojo, con pruebas. Entonces, claro, por eso es que la gente se les ríe, se les burla. Y por eso es que yo te digo, con más fuerza la gente tal vez votará por el candidato de Correa. Para mí fue un punto menos a ellos. Esa es mi lectura. Yo creo que Sí. ahí también entra este diálogo de decir, olvidémonos de Correa, pero en estos 4 años de Correa no hemos escuchado todas las semanas algo nuevo de él y a manos del gobierno, que es el que dice, Así ya es. dejen de pensar en él, pero vamos con esto. Y tomando en cuenta también esto de los juicios, estamos, se lo puede decir, pues son tentativas, Ocles, Salcedo, Romo, con pruebas. Y vemos después Así a es. una ministra que se le está dando más poder del que debería, donde ella dice a la asamblea, vean, denme haciendo a mí la prueba, yo me ofrezco a dar mis versiones. Y vemos el otro punto, hace justamente una semana, vimos tristemente cómo una persona falleció y quedó grabado, no sé si por suerte o mala suerte, quedó grabado en video como la atropellaba una mujer. Y aquí lo que nos parece gracioso, de mala forma, es que la jueza diga, no tenemos pruebas. Entonces vemos ahí a un Correa donde te están acusando por supuestos y lo ilógico es que tiene más de 30 juicios de los cuales no se ha demostrado ninguno y lo sentencian por supuestos y él obviamente va a apelar a gobiernos internacionales, pero vemos acá el tema donde te presentan un video, tienes las pruebas y un juez nos dice no hay pruebas. ¿Cómo ve esta justicia? Como nosotros con mi compañera decíamos, justicia para unos, banderitas para otros. Porque más o menos así está enfocada la justicia. ¿Cómo lo ve usted? O sea, no hay justicia. O sea, no existe una justicia. O sea, ese escenario prácticamente está corrompido, ¿sí? Ese escenario simplemente se maneja a partir del poder económico, del poder político, a conveniencia, hablemoslo así. Entonces, no hay una justicia. Y no solo es del caso ese que vimos, pues, que en Guayaquil, el que mencionas, pues, le atropellan, etcétera, etcétera, y está libre. Que tal vez por ahí yo leía, no sé si será verdad, que ha tenido, pues, personas conocidas dentro de la justicia y que lograron sacarla. Ahí es cuando es importante, nuevamente, y repito, la educación. Y no solo la educación, sino esto viene desde el mismo núcleo familiar. Si el núcleo familiar, la escuela, el colegio, la universidad, logra formar todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, éticas, morales, o cuando ya se llega a la universidad y se habla de la deontología, etcétera, sobre todo en comunicación, todas estas cuestiones van a sanar. A la larga van a sanar. Por eso es que miren, chicos, por eso es que a los gobiernos, no solo de acá, sino hablo a nivel latinoamericano, no les ha importado la educación, porque nos quieren tener ignorantes ante eso. ¿Sí? Por eso es que es prioritaria la educación y la salud. Si nosotros empezamos a formar gente, hombres, mujeres, ¿sí?, que sepan construir o construirse personalmente, con una ética, con una moral, etcétera, no vamos a tener estos casos, Tali. No vamos a tener estos casos, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno ve estas cosas, o sea, a muchas de las personas
ya les parece algo natural, está ya naturalizada esa cuestión. ¿Sí? Por eso es que cuando roban, asaltan, matan, llaman a la policía a coger el parte, ya, o sea, es algo normal. No pasa nada más. De ahí no pasa. De ahí no sucede nada más. Entonces yo creo que, como les mencionaba, o sea, creo que esta parte de todo el programa ha sido trabajar desde las bases. La educación y la salud va a ser muy importante para un país. Y ahí es donde no se van a cometer este tipo de actos que no queden impugnes. Sí me hago entender, ¿no? Mi querida voz, cuéntame tu pregunta. Una preguntita. Como usted dice, esto no ha sido solo del gobierno anterior, ha venido desde años atrás. Nos falta un poquito de contexto, educación divino tesoro. El que siempre la justicia se ha usado por la venganza. Gobiernos anteriores igualmente lo usaron así, y la justicia, lamentablemente, el símbolo de taparse los ojos para no saber quién, si es rico, pobre, flaco, gordo, ha cambiado para hacerse la loca. Y más en yo creo, esto es personal, este medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Porque creo que este gobierno, con esta justicia, con estos fiscales, no hicieron los deberes. Para mí, los que hicieron los deberes, tal vez porque hablo desde mi trinchera, por ahí, los hicieron los periodistas. Los periodistas investigaron, cogieron la fiscalía y ya. Y para algunas investigaciones, para Correa, cogieron investigaciones. Ahí sí vale lo que hicieron los periodistas. Para otros, no vale. Ina Papers, Lucas Majano, que vienen de las mismas vertientes periodísticas, ahí no se hace nada. Entonces, yo creo que sí, debería mejorar la justicia y no ser usada para la venganza. Igualmente, el juicio de Romo, de los que le van a juzgar, o sea, Romo tuitea: yo puedo dar la cara, y ahí sí, vamos a juicio con Romo, y se le va a enjuiciar por lo de octubre. Quedan por ahí pendiente el reparto de hospitales, que puede ser que es ella, puede ser que no, pero como dijo el presidente cuando habló del ex presidente Glass, todos los dedos le están apuntando y que se investigue en debido proceso, porque al igual que el caso de Correa, como decía, no me acuerdo ahorita bien el término, el Ecuador, después da papaya, vamos a cortes interamericanas, cortes internacionales, y nos toca pagar con dinero de todos los ecuatorianos. Entonces es importante que los juicios se hagan bien, que hagan los deberes. Ese es mi comentario. Y para cambiar un poquito ya con esta hora, vamos a algo más que nos gusta, pero también nos está preocupando. ¿Cómo le ve al nuevo DT? ¿Le tiene fe? ¿Cómo ve la selección? Chuta, el nuevo DT. El nuevo DT le conozco porque me estoy metiendo 3-0. Sabes que he estado un poco alejado. No soy muy apegado a la selección ecuatoriana, soy honesto. Sí, no soy muy apegado, pero las pocas veces le vi dirigir a este técnico en Boca, como nos jugó acá en la altura, me parece un buen técnico, un técnico bastante maduro. Sí. Y espero que convoque a la gente idónea, ¿no? A la selección. Porque a veces, claro, a veces nos dicen que nos importa más el fútbol que la política, ¿no? Y con eso también nos han vivido engañando mucho tiempo. Pero a veces creo que el deporte en sí, sobre todo el fútbol, creo que ha dado algunas alegrías, ¿no? En tiempos malos, ¿sí? Sea la selección, sean los equipos, etcétera, ¿no? Pero bueno, espero que a este DT le vaya bien, ¿no? Y convoque, ¿no? No sé cuándo nos llama, ya sacará su lista, ¿no?
Sí, espero que sean los idóneos, ya no sean los, como yo digo, los veteranos de Vietnam, sino ya sea gente joven, ¿no? Gente que ya se puede ir armando una selección a futuro, porque no creo que en principio ya clasifiquemos al Mundial esta vez, sino que tal vez se vaya armando un grupo medio interesante. Por ahí podría ser. Mandamos un saludo a Rodrigo Reyes, que nos dice saludos, amigo. Byron Herrera Jaramillo, saludos, querido profe. Marlon Caluña, saludos, Roberto. Buen análisis. Hay que superar el caudillismo y dejar de idealizar al político. Byron Herrera nos dice, Arauz tiene una buena propuesta y creo que mi voto es por ahí. Ya vamos viendo un poco las Las tendencias, ¿no? Acá. Naus Sedemre nos dice, saludos Robert, buen tema coyuntural, pero el enfoque es que deberíamos luchar por encarcelar a las ratas antes de hoy siempre, asesinos, ladrones, puntos suspensivos, políticos sinónimo de rata, no se salva ni uno. Eso debemos entender bien, justamente es lo que se ha tratado a lo largo de este programa, ¿no? Tener memoria colectiva, como nos decía un antiguo presidente, prohibido olvidar, pero es algo esencial, es algo en verdad importante. Raúl Zambrano, se metieron en fútbol y se fregó. Justamente estamos ahí, ¿no? Es un tema muy, por ahí muy importante, ¿no? Que igual se debe tratar. El fútbol también es, no lo veamos, como siempre lo decimos acá, no lo veamos como un hobby, también es una fuente de trabajo para muchas personas. No solo futbolistas, sino director técnico, cuerpo técnico, periodistas, hasta la señora que vende afuera de la tienda vive de esto, así que hay que verla al fútbol también, no como el opio del pueblo, como dicen algunos, sino también como fuente de trabajo, fuente de muchas personas. Entonces, por ahí estamos enfocados muy bien. Pero nada, para nosotros sin duda ha sido un gusto tener tremendo invitado el día de hoy nuevamente. Y gracias, Tali. hemos tratado la actualidad, bueno, un poco en lo que cabe, ¿no? De tantas cosas que vimos cada semana y lo que se rescate de este diálogo es obviamente tener memoria colectiva, estar siempre en constante conocimiento, siempre estar aprendiendo, viendo, como nos decía aquí, el perfil de todos los candidatos, ver qué propuestas tienen y sobre todo ver si estas propuestas son viables, no solo creer si en 100 minutos se logra algo, si con una nueva ley se logra cambiar algo en un país. Y la verdad, yo estuviera sin duda con mucho temor de ser candidata y ganar, porque vemos al país no solo dividido económicamente, sino políticamente y socialmente, un país totalmente dividido, así que sin duda sería algo muy importante tomar en cuenta. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué mensaje le daría usted a todas las personas que nos ven y posteriormente nos volverán a ver? Porque este podcast queda en nuestra plataforma y pueden verlo las veces que quieran y a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Bueno, en primera instancia agradecer por los saludos de mis amigos, de mis ex estudiantes, ya colegas, la mayoría. Qué chévere. A ustedes, chicos, por este espacio, ¿no? Qué chévere que no solo ustedes, sino hay otros estudiantes también, que fueron mis estudiantes de la carrera de comunicación, de la Politécnica Salesiana, que se han dedicado a crear estos espacios, ¿no? Yo les llamo este nuevo periodismo, ¿no? Este periodismo académico, porque yo creo que las cosas que aprendieron en la universidad las están poniendo en práctica. Y eso es lo que ha hecho que las audiencias o los seguidores de las redes sociales, como ustedes quieran llamarlo, tengan un afecto a estos canales y ya les deje de interesarles los medios tradicionales. El ver caras jóvenes, disculpen lo que les voy a decir, no con las lindas estéticas que se ven en los canales tradicionales, sino con las estéticas que realmente deberían estar haciendo este tipo de programas. Más allá de la estética es el pensamiento también, ese pensamiento crítico de invitar a personajes que tal vez no están enrolados en los medios tradicionales, que inviten a docentes, porque no he sido el único, entonces también he invitado a otros compañeros y eso es bueno,
porque eso ha olvidado los medios tradicionales, de incluir no solo a los docentes universitarios, sino también a los estudiantes universitarios, tal vez a los que ya están saliendo de las carreras. Ya no darles los espacios a los mismos y a los mismos políticos, a los mismos personajes, sino ya buscar no solo otras caras, no, otro pensamiento. Es saber cuáles son las necesidades, qué es lo que está pensando esa nueva gente, esos docentes, esos estudiantes, la misma gente, ¿no es cierto? La gente del pueblo, como tú mencionabas hace rato, qué sé yo, la señora que vende los caramelos, los tabacos, los chicles afuera del estadio, ¿no? Saber qué piensa ella del fútbol. Invitarle a un estudiante de ingeniería, de medicina, de comunicación, de jurisprudencia, de lo que sea, y preguntarle qué es lo que pasa con la política. Y eso es lo que yo he visto. Me gusta mucho estar en el cara del libro, como yo digo, y para mí es un orgullo no solo verles a ustedes, sino ver a otros estudiantes de la carrera de comunicación que fueron mis estudiantes y que están haciendo otro tipo de periodismo, otro tipo de comunicación, fuera de lo tradicional, digo yo. Y que ahí voy viendo que van poniendo en práctica lo que su universidad, su carrera les puso. Yo sé que en realidad, tal vez la universidad, y hablo en general, al estudiante le daremos el 30 o el 40% del conocimiento, de la praxis. El estudiante, cuando ya sale a la vida profesional, empieza a enriquecerse más con la práctica, ¿sí? Pero creo que con ese 30 y 40% yo he visto que han logrado hacer espacios como este, Thalía, ¿sí? Y como por ahí decían, no solo es fútbol, pero aunque no solo es fútbol, he visto otros estudiantes también que tienen sus canales deportivos y no solo hablan del fútbol tradicional, sino ya están hablando del fútbol barrial, están hablando del deporte barrial, y que eso es lindo, porque ahí uno se puede encontrar, como por ahí decía alguien, la memoria colectiva, se puede encontrar otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, por ahí también les doy una idea, porque sería importante no invitar a esa gente tal vez de las ligas barriales, de otros escenarios, para que compartan sus experiencias. Creo que a nosotros nos falta como ecuatorianos esa cuestión cultural, esa cuestión de la memoria colectiva. Y eso es lo que nos va a llegar a dar una mayor identidad. No es que no tenemos identidad, nuestras identidades son variadas. Y eso también es lindo, es chévere. Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos ahí en la carrera de comunicación de la Salesiana teníamos un programa con unos muchachos súper lindo de deporte, Taquito y Gambetta se llamaba, y me acuerdo que les invitábamos a la gente de las ligas barriales, a los exjugadores que fueron profesionales, uruguayos, chilenos, paraguayos, que se quedaron a vivir acá en el Ecuador. Pero ¿de qué hablábamos? Hablábamos de la fotografía. Entonces ellos traían sus fotografías y a partir de la fotografía hacíamos memoria visual y nos contaban la historia de esa fotografía. Entonces ya no era un programa así solo de fútbol. Ya no solo de que le expulsaron a tal, de que el Damián Díaz dice esto, que el Valencia esto, ya no, o sea, porque eso ya está trillado. Yo ni siquiera ya no veo deportes, así no me crean. Porque ya no, o sea, ya no. Solo ves cuando juega la liguita, ya ves cuánto ha quedado. Entonces, yo les felicito. Y espero que las personas que me están escuchando, los estudiantes de comunicación sobre todo, que logren hacer estos espacios en las redes sociales, como decía por allá tu compañero, son las trincheras ahora, ¿no es cierto? Sí, contrastar la información, no ser como esos medios tradicionales que nos dicen una cosa, otra cosa, que están mandados por el poder económico, el poder político. Ustedes no tienen nada que ver con eso, y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Tienen el espacio donde pueden ahí recibir comentarios, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, para finalizar, no quitarles más del tiempo, como les mencionaba, ¿no? Por favor, a leer ese contexto histórico de cada candidato, su perfil, sus propuestas, y cada uno, ¿no? que todo nos vaya bien en las próximas elecciones, mis queridos. Mi querida voz, por favor, su mensaje final. Aliméntense bien, buenos batidos, con apio, con verduras, buena sopita, Lindo. Sopita de la abuela. Estar con nuestros adultos mayores,
acompañarlos, como dijo el profesor, comentar, hablar, cómo estábamos, o solo es de Correa que estábamos bien o estábamos mal, cómo estábamos con otros presidentes, qué hicieron con La Plata, conversar cómo están, cómo la calle estaba bien, estaba mal, qué se hizo con Yunda, todo esto. Y como siempre digo, vivir en comunidad. Somos personas individuales, pero también comunitarias, y acolitarle al vecino y a la vecindad. Así es. Bueno, sin duda. Ser más solidarios. Justamente ser más solidarios, ¿no? Y como decía mi compañero, conversemos, pero no peleemos, no lleguemos al extremo de ya me peleo porque voy por un candidato y por otro. No, conversemos, es bonito conversar, dialogar. Me tomo unos minutos para decirles, chicos, por favor, si tienen mascotitas, cuídenla mucho, no al maltrato animal. Hemos visto últimamente mucho maltrato hacia estos animalitos, por favor. Una sociedad que no cuida a sus animalitos, sin duda, está perdiendo su esencia, su virtud, ¿no? Así que mucho ojo con ellos, aliméntenlos, y si ves que alguien está maltratando a una mascotita, denúncialo, que ahora esto es penado. Así que, por favor, mucho ojo ahí, cuídense, lávense las manos, mantengan la distancia social, y conmigo será este próximo miércoles. Nuevamente, muchas gracias a un tremendo invitado que siempre tiene la virtud, la paciencia a veces de estar en nuestro programa, de aguantarnos. Así que muchas gracias también a todas las personas que comentaron, se unieron a esta transmisión. Sin duda, gracias a nuestros auspiciantes también. Sin ustedes no estaríamos aquí. Así que nos vemos hasta la próxima. El almorzadero de té llega gracias al auspicio de Flowers Places, los mejores detalles florales para tu persona especial. Comunícate al 09 63 24 90 51. Day Cake, endulza tus momentos con los mejores cakes. Comunícate al 09 82 37 48 89. Diamond Shoes, tienda online de sneakers. Comunícate al 09 83 96 06 10. LED Places, iluminando tu vida. Comunícate al 09 78 72 12 00.